Tenemos que continuar y ahora vemos las características de la iglesia de Filadelfia. Y notamos aquí en el versículo 8 que dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ahí está la primera característica, has guardado mi palabra, la segunda característica, y no has negado mi nombre, la tercera característica. Aunque tienes poca fuerza. No es una acusación, no es como decirle debilucha. Ay, esta iglesia de Filadelfia, qué debilucha que es. No, no está en ese sentido. De hecho, el contexto, la semántica nos hace notar algo distinto. Aunque tienes poca fuerza, ¿verdad? Dice, has guardado mi palabra. Es una iglesia esforzada, atravesaba por diferentes situaciones y circunstancias, varias. No lo describe en su detalle, pero lo que sí reconoce el Señor, que había situaciones que la llegaron a cansar, la llegaban a agotar, a debilitar. Pero a pesar de todas esas contrariedades que tenía que pasar, permanecía fiel, guardando su palabra y no negando su nombre. Y surge la pregunta, querido hermano, ¿cómo estamos nosotros? Porque ante situaciones tan adversas que podamos tener, quizás enseguida estamos decayendo, pero esta no fue así. Se cuenta que la ciudad de Filadelfia ha sido inaugurada o colonizada, establecida en una llanura volcánica. Estaba sentada sobre un lugar donde habían muchos volcanes, a tal punto que se la conocían la ciudad propensa a los terremotos. De hecho, en el año 17 después de Cristo, se produjo un gran terremoto que destruyó Sardes y otras 10 ciudades. De hecho, creo que escuché por ahí en YouTube que le pedí al hermano Cristian que me compartieran que habían otras ciudades también que habían sido destruidas a causa de esto, ¿no? Y Filadelfia no quedaba, digamos, exento de esto. Y empezaban a trasladar sus casas alrededor, a las afueras, y los llamaban como locos a los que permanecían ahí en ese lugar, en esa llanura, que era muy fértil, muy bonita, pero estaba propensa a constantes terremotos. Quizás esto también llegaba a agobiar a la iglesia allí, a los de Filadelfia. Vivir en temor, en inseguridad. Sus columnas de las casas probablemente se quebraban por los temblores, las paredes se agrietaban. No podían quizás hasta progresar porque económicamente o en su casa, porque como ellos querían por esta situación. Le llegaba a casar. Quizás sea esta una de las causas por las cuales estaban allí, o quizás era una iglesia pequeña y era grande el trabajo que tenían. Lo que haya sucedido en su vida, lo que el elogio del Señor es que ellas aprendieron a buscar sus fuerzas en el Señor. El apóstol Pablo, quien también había recibido de parte del Señor un aguijón en la carne, que probablemente haya sido alguna enfermedad, le pide 3 veces que le quite. Y ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 8, 9, dice el Señor, me dice, quítame, Señor, esto que me duele y me interrumpe poder seguirte como quisiera. Y el Señor le dice, mira, Pablo, yo sé que eso te incomoda, te hace doler, pero no pienso igual que tú. Tú crees que quitándote ese aguijón vas a seguir mejor, me vas a servir mejor, pero no es así. Yo te he dado este aguijón para que no te enaltezcas. Por lo tanto, esa debilidad, esa digamos, causa de esa situación, enfermedad que he permitido quizás en ti, que te produce cierta debilidad.
te invito a que puedas aprender a bastarte de mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de personas débiles que aprenden a aferrarse en mi fortaleza. Y Pablo tuvo que aprender eso y no cuestionó, lo sobrellevó y eso le humilló, eso le bendijo para poder ser un gran siervo de Dios, ¿verdad? Y querido hermano, no hay victoria posible si no hay dependencia del Señor. Yo no sé qué cosa te puede estar cansando. Quizás la situación económica del país, quizás alguna enfermedad, quizás alguna situación difícil de injurias, de situaciones adversas. Isaías 40, recuerda lo que dice: el Señor da, hay quien da fuerza al cansado. Los jóvenes se cansan, se fatigan y se cansan. Los fuertes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, recobran fuerzas, se levantan como águilas, corren y no se cansarán, caminan y no se fatigarán. Aprendamos, queridos hermanos, a fortalecernos en el Señor. Les confieso que muchas veces he querido tirar la toalla. Muchas veces pastorear una iglesia es muy difícil. Cuando no hay un cuerpo de ancianos, a veces las situaciones se hacen muy personales. Quiero tirar la toalla. Tirar la toalla significaría deserción. Tirar la toalla significaría rebeldía. Tirar la toalla significaría abandonar al Señor, el camino del Señor. Y el Señor te muestra y dice: yo sé que estás pasando por situaciones adversas, pero confía en mí. Cuando nuestra debilidad es puesta en los brazos del Señor, el Señor nos fortalece, el Señor nos defiende, el Señor nos encausa en su verdad. Esta iglesia de Filadelfia era una iglesia esforzada. Recibía ese cansancio por algunas razones, pero aprendió a ser esforzada. Esfuérzate y sé valiente. Pero la otra característica que continúa diciendo el verso 8: has guardado mi palabra, has guardado mi palabra. Es responsable y obediente. No solo esforzada, sino responsable y obediente. Notarás más abajo que dice el verso 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Probablemente yo creo que la iglesia de Filadelfia tuvo dos inconvenientes fuertes. Uno tiene que ver con esto que menciona aquí el verso 9, la sinagoga de Satanás. Eran los judíos, no eran creyentes. Eran personas que quizás habrían puesto sinagoga del Señor o sinagoga de Jehová, pero Dios le pone sinagoga de Satanás porque mienten. Eran incrédulos, eran hostiles para con los cristianos. Ellos contradecían, mentían ante la verdad de lo que Cristo se reveló. Yo le dije que prestemos atención cómo el Señor se presentó en esta carta. Y una de las características que se presentó es el que tiene la llave de David. Y yo creo que está relacionado con esto. Porque hasta ese tiempo de Isaías 22, 750 años antes de Cristo, Isaías recibía la revelación de que un descendiente de David, que era el Mesías, el Señor Jesucristo, lo sabemos ahora por todo el canon completo de la Escritura, iba a inaugurar el reino milenial. Pero la Escritura continuó, el Señor revelando hasta completar todo el canon. Nosotros sabemos que la autoridad que el Señor tiene no solo es para inaugurar el reino milenial, sino el reino celestial y todo el reino a lo que pueda referirse. Ustedes recordarán allí en Colosenses 1:13 que el Señor dice que a los que confían en Él nos va a trasladar del reino, nos va a trasladar
del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Él tiene poder. Él le dijo, a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y lo cumplió usando esas llaves del reino a través del Evangelio, ¿verdad? En el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y 3.000 personas se convirtieron, usando esa llave, como, repasando un poquito cómo se presentó el Señor como la autoridad. Y quizás la sinagoga de Satanás, estos judíos pretendían ellos ser los únicos que iban a heredar el reino. Distorsionaban el mensaje, mentían y los calumniaban y quizás hostigaban contra los cristianos. Por eso el Señor se presenta: yo soy la verdad, yo soy el santo. Los mandamientos que ellos podían imponer no eran la santidad de lo que el Señor quería que se viva. Esas 3 características, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, tenía que ver con lo que podía estar padeciendo la iglesia en Filadelfia, pero ella buscó guardar su palabra. La palabra guardar da la idea en el griego de atesorar, de custodiar, de amar. No se dejaron llevar por los argumentos de los judíos que no eran del Señor. Y en la otra forma que quizás ellos eran atacados era por los griegos. De hecho, la ciudad de Filadelfia había sido construida con un fin cultural, en donde se propagara la cultura, las costumbres, las creencias griegas. Tampoco se dejaron influenciar por las culturas griegas y sus argumentos, ni romanas, ni nada. Ellos atesoraron su palabra, ellos guardaron fielmente la palabra. Y queridos, en estos tiempos tan difíciles como los que vivimos, donde el humanismo, el materialismo, el liberalismo, el religiosismo, incluidos los protestantes, quizás procuran diluir o adulterar el mensaje de Dios con sus argumentos. Debemos imitar a la iglesia de Filadelfia, de sujetarnos, de aprender, de conocer su palabra y sujetarnos a la fiel palabra de Dios. Procura con diligencia, Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Estás padeciendo hostilidad, oposición. Hay personas que atacan o contradicen o cuestionan la verdad. El mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia es: yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la autoridad absoluta. Sígueme, confía en mí, aprende de mi palabra y sígueme. Pero no solo esto, si Dios dice: no has negado mi nombre. Y eso habla de algo valiente, algo fiel. No negar a Cristo significa estar firme ante la oposición, ante la persecución. No negar a Cristo significa aceptar lo que permite el Señor para mi vida. No negar a Cristo significa que Jesucristo se convierte en lo principal, en la prioridad por excelencia. ¿Verdad? Ahí, eso es lo que significa. Pablo escribe allí a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Quizás los hostiles e incrédulos de la sinagoga de Satanás, la incredulidad de los colonos filadelfos o todos los turistas que podían pasar, habían hecho de que ellos no sucumbieran. Y a pesar que sus fuerzas debilitaban, ellos podían seguir adelante.